Esta es la actividad número 2, actividad que comprende dos ejercicios y que se va a realizar en grupo. En este caso explicaremos el punto número 1, el cual realicé con mis compañeros. Elabore un programa en C++ donde se demuestre la aplicación de árboles binarios, se demuestra el recorrido en preorden, inorden y posorden. Entonces, primero les voy a explicar un poco de qué se trata el ejercicio. Un árbol binario es un árbol o es un conjunto que tiene una raíz y tiene dos ramas. Por eso es binario, porque en la máximo puede tener dos, también puede tener una o dos, pero no puede tener tres o más. Esa raíz está comprendida en una rama que va para el lado izquierdo y otra rama que va para el lado derecho. Ahora nos están indicando que se debe mostrar el recorrido en preorden, inorden y posorden. Estos recorridos son llamados recorridos de profundidad. Un recorrido en orden es que recorre el lado izquierdo, luego la raíz y por último el lado derecho. O sea, él hace esto: izquierdo, raíz y derecho. En preorden recorre la raíz, luego el lado izquierdo y luego todo el lado derecho. O sea que primero la raíz, lado izquierdo y lado derecho. Y por último en posorden se recorre el lado izquierdo, luego el derecho y por último la raíz. O sea, izquierdo, derecho y raíz. Ya teniendo esto claro, entonces ahora sí vayamos al código que hemos desarrollado. Entonces tenemos fecha 20 de mayo del 2017, programa realizado por Alejandro Cadí, Laura Cristina Gómez, Edwin Alarcón y Miguel Ángel Valencia. Este programa muestra la estructura de un árbol binario de búsqueda, el cual vemos tres maneras de ordenarse, que son preorden, inorden y posorden. Tenemos nuestras librerías: la librería IOString, la librería principal de C++, la librería stdlib, que usamos para que las pausas al momento de ejecutar no se nos cierre inmediatamente el programa, ¿sí? El using namespace, que se utiliza al principio para que se pueda imprimir cada vez que utilizamos un cout, como es este caso, ¿cierto? En caso de que no utilizáramos el using namespace en la parte de arriba, lo tendríamos que utilizar cada vez que se esté ingresando un cout. Y empezamos primero con nuestra estructura de nodo. Esta estructura es la que se necesita para crear árboles binarios, en donde se crea una estructura de nodo principal. Tenemos una variable tipo entero, la cual llamaremos valor, y creamos dos punteros de nodo, tanto derecho e izquierdo, como lo habíamos indicado, ¿cierto? Izquierdo y derecho. Tenemos los prototipos de los nodos, que son: creamos el nodo para el prototipo del nodo para crear nodos nuevos, y el puntero para que usaremos como estructura principal, ¿cierto? Los prototipos de las funciones: tenemos el void, que es ingresar, armar el árbol, y los recorridos, que son preorden, en orden y posorden. Como ya habíamos mencionado, o como ya se había mencionado antes en otro video, sabemos que este prototipo de funciones son simplemente los que van a ser llamados en nuestra estructura principal, ¿cierto? Como van a ser ingresar, como van a ser en orden, preorden, posorden, y armar árbol, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa? Simplemente este es el prototipo de la función. Aquí más abajo, en la parte de abajo, está la función desarrollada. ¿Qué es lo que hace la estructura principal? Simplemente llamar la función, ¿cierto? Cuando se llama la función, esa función, cuando la llamamos, ya ella realiza todo este procedimiento que es el que vamos, o es el que configuramos. Entonces lo primero que vamos a hacer es la función de crear nodo, esta primera función, ¿cierto? Entonces la llamamos, creamos un nuevo nodo con el nombre new nodo, ¿cierto? Indicando que es algo totalmente nuevo. Luego a new nodo le vamos a asignar un valor. Ese valor es n.
¿cierto? ¿Qué es el elemento del cual vamos a asignar a dato? ¿A qué dato? O es el elemento que vamos a asignar a valor, no a dato, a valor, que es este valor acá, ¿cierto? Y luego le vamos a decir, vean, necesitamos que nos creen dos nodos, ¿cierto? Tanto el derecho como el izquierdo, pero como es algo nuevo, estos nodos no tienen nada más. Y por último le vamos a decir, bueno, retórnenos nuevamente el nodo. Después tenemos nuestra primera función que vamos a utilizar, que va a ser ingresar. Esta primera función ingresar es para ingresar los datos al árbol. Entonces lo primero que vamos a utilizar es una variable if, que le vamos a decir, vea, si el árbol no tiene una raíz, entonces créeme un nodo nuevo, ¿cierto? Con un árbol nuevo. Pero si por el contrario tiene una raíz, entonces ahí sí que viene algo nuevo. Ingresamos una variable nueva que se llama raíz y que va apuntada al árbol nodo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a decir? Si n, si dato es menor que raíz, o sea que si n. Bueno, hay algo también importante que hay que explicar. Cuando nosotros tenemos un árbol binario, cada vez que se ingresa la raíz. Cada vez que se ingrese un número menor que la raíz, siempre ese número va a estar en el lado izquierdo. Y cada vez que se ingrese un número mayor que la raíz, va a estar para la derecha. Y así sucesivamente. Si se ingresa un número mayor que esta hoja, va a estar para el lado derecho. Y si se ingresa un número menor de esta hoja, va a estar para el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces le estamos diciendo, si n es menor que la raíz, entonces ingrésemelo para el lado izquierdo. En caso contrario, ingrésemelo para el lado derecho, ¿cierto? Ahora le estamos diciendo, vamos a la otra función, la segunda, que va a ser armar árbol. Entonces en esta función de armar árbol, vamos a... Siempre se le hace la misma pregunta. Si árbol es igual a null, o sea, si el árbol todavía no tiene raíz. Entonces, si el árbol no tiene raíz, simplemente lo que va a hacer es va a retornarnos y nos va a decir no tiene raíz. En caso de tener raíz, lo que vamos a iniciar es un ciclo, ¿cierto? Entonces decimos, iniciamos la sentencia for para que nos recorra el árbol y lo que hará es ir separando los nodos, ¿cierto? Ya irlo separando hacia la parte izquierda o hacia la parte derecha. Y luego nos va a imprimir el valor del nodo. Luego nos va a imprimir los datos que nosotros estamos ingresando. ¿Se acuerda que al principio estábamos diciendo que este valor son los datos que ingresamos, que están acá, que es la variable int, ¿cierto? Luego tenemos la otra función que es preorden, que como habíamos dicho, ¿cuál es la función preorden? Entonces decíamos que preorden recorre la raíz, luego todo el lado izquierdo y luego todo el lado derecho, ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo, primero tenemos que hacer la sentencia y decirle primero hacer la consulta si el árbol ya tiene una raíz, ¿cierto? Luego, como decimos, primero llamamos la raíz, luego el lado izquierdo y luego el lado derecho. Luego de preorden vamos a llamar inorden. Y en orden es lo mismo, siempre vamos a tener primero esta sentencia donde le estamos diciendo que si el árbol es diferente de null, o sea, lo mismo, si el árbol no tiene raíz, si el árbol es diferente. Entonces, ¿qué decíamos de en orden? En orden decíamos
que recorre el lado izquierdo, luego la raíz y por último el lado derecho. Entonces lo mismo, tenemos que primero vamos a llamar el lado izquierdo, luego vamos a llamar la raíz y luego vamos a llamar el lado derecho. Y por último tenemos el posorden. ¿Qué nos dice el posorden? El posorden nos dice, se recorre el lado izquierdo, luego el derecho y por último la raíz. Y es lo que nosotros hacemos en nuestra función. Hacemos la consulta, ¿cierto? De que si hay una raíz, luego llamamos el lado izquierdo, luego el lado derecho y luego nuestra raíz, ¿cierto? Como lo habíamos indicado. Aquí ya tenemos la estructura principal, donde lo único que hacemos es mostrar los datos que queremos y llamar nuestras funciones. Entonces empezamos con estos cout que nos indican el árbol binario que estamos realizando, un trabajo realizado por los compañeros del grupo y mi persona, y es lo primero que nos va a pedir es el número de nodos que pretende que tenga nuestro árbol. ¿Cuáles son los números de nodos? Si va a ser de 3, como en este caso la raíz, uno izquierdo, uno derecho, o si va a ser de más. Si este izquierdo se van a desprender más nodos, o en el derecho, así, sucesivamente. Y tener muy presente pues que cada vez que se crea, está la raíz, los números menores de la raíz van a agarrar para la izquierda y los números mayores de la raíz van a agarrar para la derecha. ¿Cierto? Entonces se tiene que ingrese la raíz, ingrese el valor, todo está guardado en n, ¿cierto? En este valor n. Y acá ya empezamos a llamar nuestra función de armar el árbol. Aquí estamos ingresando los valores para llenar nuestro árbol, ¿cierto? Y aquí ya estamos armando el árbol. Por último tenemos los recorridos, que es el orden, el preorden y el posorden. Y por último nuestro system pausing, que es lo que les estaba indicando aquí arriba. Eso es lo que hace esta librería, que lo que permite es que cada vez que ejecutemos el programa, el ejecutable no se nos cierre inmediatamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a compilar y que nuestro programa nos funcione. Entonces, árbol binario realizado por Laura Cristina, Edwin, Alejandro y Miguel. Y como les está indicando, lo primero que nos va a pedir es que ingresemos la cantidad de nodos que va a tener nuestro árbol. Entonces hagamos un ejemplo pequeño primero de 3 nodos. Nos dice ingrese la raíz. Entonces la raíz la podemos ingresar que sea el 5. Ingrese el valor número 2 o el nodo número 2. Vamos a ingresar 4. Y el valor enter. Ingresa el valor número 3. Ingresemos el 7. Entonces nuestro árbol binario queda de la siguiente forma, como les había explicado. El 5 para el lado izquierdo siempre vamos a los números menores, el 4 para el lado derecho, los números mayores el 7, ¿cierto? Y los recorridos del árbol según. Entonces aquí vamos a darnos de cuenta. En orden, si miramos, ¿qué nos decía en orden? En orden nos decía recorre el lado izquierdo, luego la raíz y por último el lado derecho. Si miramos, lado izquierdo 4, raíz y luego derecha 7, ¿cierto? En preorden, miremos que decía el preorden. En preorden dice se recorre la raíz, luego todo el lado izquierdo y luego todo el lado derecho. Entonces miramos raíz 5, lado izquierdo y lado derecho. Y posorden nos decía que se recorre todo el lado izquierdo, luego el lado derecho y por último la raíz. Entonces lo tenemos lado izquierdo, lado derecho y por último la raíz. Así concluye nuestro programa y podemos ver que está funcionando de una forma correcta.